Padre se apiada de mí. Por más que intento, nada yo puedo, por eso vengo a ti. Sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma, sanar las más hondas llagas de dolor. Sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma, sanar las más hondas llagas de dolor. Bienvenidos mis hermanos y hermanas a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Vamos a dar inicio a este programa como debemos dar inicio a todo cuanto hagamos, invocando a la Santísima Trinidad, pidiéndole al Espíritu Santo que nos agracie con sus dones y carismas, a fin de que podamos llevar adelante la voluntad del Padre por medio de Cristo Jesús, a través de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, queremos darte gracias porque a través de este medio nos unes a todos, unos en el hogar, otros en el trabajo, otros en la parroquia, otros de camino. Es el deseo de tu corazón, Padre bueno, que todos tengamos esa experiencia maravillosa de tu amor que es compasivo y misericordioso. Amor que tú nos muestras a través de los sentimientos del corazón traspasado de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, que envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que guiados por Él, para que siendo dóciles a su acción, Él mismo ponga palabras en nuestro corazón y en nuestros labios, pero también a través de este programa, Padre bueno, Padre de bondad, que toque los corazones de todos aquellos que hoy nos escuchen, que hoy comparten con nosotros. Todo lo ponemos en tus santas manos en el nombre de Jesús, acogidos también a la siempre oportuna intercesión de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, María Santísima nuestra Madre. Y te damos gracias, Padre, desde ya, porque sabemos que todo cuanto pedimos en el nombre de tu Hijo, acompañados de tu hija predilecta, la Virgen María, tú nos los concedes. A ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el diácono Jorge González, de la diócesis de Brooklyn y Queens, en New York, y también miembro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de la Anunciación, en Brooklyn. Queremos darles una vez más la bienvenida a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Durante este programa vamos a girar alrededor de 4 objetivos esencialmente. El primero va a ser reflexionar a la luz de la palabra de Dios, de las acciones de Cristo en los evangelios, sobre la sanación interior, la sanación espiritual, la sanación física, la liberación. Pero además, en el transcurso del programa tendremos momentos para orar por nuestros enfermos, orar por nosotros mismos, pidiéndole al Señor que nos toque con su amor compasivo y misericordioso y sane nuestras heridas y nuestras dolencias, y nos fortalezca con su Espíritu para poder seguir nuestra jornada de vida hacia la vida eterna. En el programa nos acompañarán hermanos a quienes el Señor utiliza con gran poder a través de estos ministerios de sanación. De igual forma, vamos a tener hermanos que van a venir a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en ellos, cómo el Señor ha tocado sus vidas, ha transformado sus corazones, y ellos ahora con su vida, con su testimonio, proclaman que Jesús está vivo, presente, actuante en medio de nosotros, de igual manera como cuando caminó por Jerusalén, por la Galilea, por las calles de Cafarnaúm.
reflexionar, orar, acompañar y dar testimonio. A la vez, ustedes van a tener la oportunidad, mis amados hermanos y hermanas, de enviarnos vía correo electrónico peticiones de oración, las cuales enviaremos al Ministerio de Intercesión de la Comunidad aquí en la provincia de los Estados Unidos. De nuevo le damos la bienvenida a todos a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Quisiera continuar este programa con la proclamación del Santo Evangelio, con una lectura del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 2, versículo 1 al 12, y en la cual nos relata la sanación de un paralítico. En la presencia de Dios, escuchamos su santa palabra. Del Evangelio de San Marcos. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolpearon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima donde estaba él. A través de la abertura hicieron descolgar la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así ustedes en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante tomó la camilla. Salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa alguna. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio de la sanación de este paralítico, vamos a mirar algunos aspectos importantes sobre la sanación, las sanaciones que Jesús llevó a cabo. Pero antes de eso, yo quisiera recordarles que tanto la predicación como los gestos, las palabras, los milagros, las sanaciones, las señales, las liberaciones que nuestro Señor Jesucristo realizó y que encontramos recopiladas, no todas, sino algunas, en los evangelios, son signos de la presencia del reino de Dios. Son signos de la presencia del reino de Dios. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, al iniciar Jesús su predicación, dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor. El tiempo se ha cumplido. Ha llegado la hora en que el reino de Dios se haga presente en medio de ustedes. Es más, ya está presente. Ese reino de amor, de paz, de compasión, de reconciliación, que el mismo Jesús vino a inaugurar desde el momento de su anunciación, de la anunciación de su nacimiento. ¿Cuáles son las características de este reino? Para ello quisiera leer otro texto de los evangelios tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Después de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto, después de haber pasado por las tentaciones, como nos cuenta el Evangelio, le entregan un rollo, el cual, cuando él lo abre, le proclama el pasaje de Isaías que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor. En dos versículos del Evangelio de San Lucas encontramos la esencia del ministerio de Jesucristo. El primero es anunciar la buena nueva, la predicación. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. Anunciárselo a los pobres, a los necesitados. Anunciar este año de júbilo, el año jubilar, en donde Dios nos llama a todos a la reconciliación, en donde Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, nos convoca para que, aceptando el mensaje de salvación, no solamente nos convirtamos por la proclamación de su palabra, sino que también nuestra vida se transforme, tengamos un cambio, una conversión de vida. Anunciar la buena nueva, llamarnos a la reconciliación, llamarnos a la conversión. Pero además, es un reino en el cual Él viene a anunciar liberación, a liberar a los cautivos. No solamente a los cautivos, ¿verdad? En términos de la cárcel, sino a los prisioneros, particularmente aquellos del pecado. Romper las cadenas del pecado, liberarnos de los vicios, liberarnos de todo aquello que no nos permiten vivir como hijos e hijas de Dios. Un año para anunciar la libertad. También un año de gracia, un tiempo para anunciar que Dios ha venido para sanarnos, para dar vista a los ciegos no solamente del cuerpo, sino a los ciegos del espíritu. Hay tantos que no pueden ver porque estamos ciegos espiritualmente. Ha venido entonces para anunciar, para liberar, para sanar, para dar libertad a los oprimidos, aquellos que por una u otra razón, de una u otra forma, están siendo oprimidos por el enemigo. Dios reprende. Anunciar, liberar, sanar, traer liberación. Ese es el reino el cual Jesús ha venido a anunciar. Volvamos ahora, con eso en mente, al pasaje del Evangelio de San Marcos. Hablemos un poco de lo que no sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos el nombre del paralítico, ¿cierto? No sabemos el nombre del paralítico. No sabemos hace cuánto estaba enfermo. A lo mejor nació ya en esa condición, o esa condición le vino durante su juventud o su adultez. No sabemos hace cuánto estaba enfermo el paralítico. No sabemos su nombre. Tampoco tenemos datos de su familia. No sabemos si la familia era de la vecindad de donde se encontraba Jesús, o si venía de otro lugar de la Galilea. Más aún, ni siquiera sabemos los nombres o la relación que tenían estos 4 personajes que lo trajeron y lo pusieron a los pies, o lo colocaron a los pies de Jesús. Nada de eso sabemos. Lo que sí sabemos es lo siguiente: de que en tiempos de Jesús la enfermedad se miraba como un castigo de Dios. Se pensaba en esos tiempos que las enfermedades crónicas y sobre todo las deficiencias físicas eran el fruto o el producto de un castigo que Dios le enviaba a aquellos que habían pecado, a aquellos que habían roto, habían quebrado algún mandamiento de la ley. La ceguera, el defecto de una mano o un pie, y especialmente las enfermedades de la piel, eran consideradas impuras, como una consecuencia de una maldición que Dios enviaba sobre la persona. Se les consideraba castigados, maldecidos por Dios, impuros, inhábiles, incapaces de poder ir al templo. Incluso las familias les hacían una habitación aparte, donde ellos vivían prácticamente en cierto tipo de abandono. A los leprosos ni siquiera se les permitía entrar en la ciudad, tenían que ir con una campanita
¿verdad? Sonándole y gritando, leproso y leproso, impuro, impuro. Donde queremos llegar con esto es que la enfermedad era vista en tiempos de Jesús como un castigo, una maldición, un repudio de parte de Dios para estas personas. Y por eso las acciones de Jesús son tan importantes. Las iremos viendo poco a poco en los diferentes relatos de las sanaciones y curaciones que Jesús llevó a cabo. Una de ellas es, Jesús se acerca. Mientras que otros se alejan del enfermo, Jesús se acerca. Mientras que otros lo rechazan, Jesús los toca. Porque a eso vino Él. Vino a acercarse a nosotros. Vino a tocarnos, vino a sanarnos, vino a devolvernos. No solamente la salud física, sino la salud espiritual. A restaurarnos en nuestra vocación como hijos e hijas de Dios. Por eso la cercanía de Jesús. Por eso la compasión de Jesús que veremos manifiesta, mis hermanos y hermanas, en todas estas acciones. Por lo tanto, en el concepto judío de entonces, Dios premiaba al justo y Dios castigaba al impío o al injusto, aquel que no cumplía con la ley. Con eso en mente también, volvamos entonces ahora al pasaje del Evangelio. 4 personas llevan a este paralítico y ante los obstáculos lo suben al techo, abren un hoyo y lo bajan y lo ponen frente a Jesús. La primera reacción de Jesucristo, y esto es muy importante, es Jesús se admira de la fe de estas personas. Hablemos un poco sobre eso. La fe de estas personas. ¿Qué fue lo que los movió a ellos llevar a este paralítico a los pies de Jesús? Si pudiésemos ir más atrás y leer antes de este acontecimiento, vamos a ver que Jesús ya no solamente había empezado su ministerio de predicación, anunciando la buena nueva, sino que ya había sanado a otros. Había liberado a un endemoniado, había sanado a un leproso. Su fama, dice la Escritura, se había recorrido por toda la Galilea, por todo Cafarnaúm. Estos hombres estas personas habían escuchado no solamente lo que Jesús decía, sino lo que Jesús hacía. San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, nos dice lo siguiente: la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo, palabra de Dios. La fe viene por la escucha de la predicación de Cristo. Quiero repetir esto una vez más. La fe, dice San Pablo, nos viene por la predicación y la predicación por la palabra de Jesucristo, por la palabra de Cristo. O sea, estos hombres creyeron en Cristo no solamente por lo que escucharon que Jesucristo decía, sino a lo mejor algunos de ellos presenciaron lo que Jesucristo podía hacer. Su fe en Jesús es la que los mueve a ellos a tomar a este hombre y por encima de todas las dificultades colocarlo a sus pies. La fe. Fe. Creer, confiar, esperar y dar gracias. Es muy importante, no solamente en nuestra vida de fe, sino también en nuestro caminar. Creer en Jesucristo, creerle a Jesucristo, saber que para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Nos dice también San Marcos en el capítulo 8. Todo es posible para el que cree. El que cree en Jesús y confía en Él, verá la gloria de Dios. El que cree en Jesús y confía en Él, mi hermano y hermana, verá la gloria de Dios.
la gloria de Dios en su vida, la gloria de Dios en su familia, la gloria de Dios en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Aquel que confía en Dios verá grandes obras en su vida. Será testigo del poder de Dios en su vida y en la vida de aquellos que le rodean, de sus seres queridos, de sus amigos, amigas, de sus compañeros de trabajo, de aquellos que le rodean. Creer, confiar, esperar y dar gracias. Esperar y dar gracias. Esperar en el Señor. Una hermosísima canción que dice: he esperado en el Señor y Él hacia mí se ha inclinado. Yo me he encontrado en mi ministerio diaconal y antes de mi ministerio diaconal, el cual se lo debo al Señor inmerecidamente y como un acto de su compasión y misericordia para mí, para esta persona, con muchas personas que se me han acercado a otros diciendo: hermano, por favor, a usted que sí Dios lo escucha, ore por mí, a usted Dios sí lo escucha. Y yo oro por los hermanos, claro que sí, porque me uno a su oración y oramos juntos, pero a la misma vez aprovecho para decirles: Dios también te escucha a ti. Dios también le escucha a usted. Dios sabe bien, conoce bien sus necesidades. Conoce bien sus angustias y enfermedades. Dios conoce su realidad. Y lo único que nos pide es que nos acerquemos a Él con confianza. Con confianza. Y esperemos en su voluntad. El enemigo podrá decirle o podrá decirnos: Dios no te escucha, Dios no te ama, tú no eres importante para Dios, Dios escucha más a otros y a otros menos. Dios no actúa así. Mi experiencia de Dios Padre, mi experiencia de Dios Hijo y Espíritu Santo, es sobre todo y ante todo que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y que el amor de Dios no conoce límites, no hace excepción de personas. Dios no se fija en quién eres, en cuánto tienes, de dónde vienes, de cómo eres. Dios lo que desea es que nosotros nos dejemos amar por Él, envolvernos en su amor. Me encontraba en misa en estos días y escuché algo que cautivó mi corazón profundamente en la homilía del sacerdote. Él decía: Dios no nos conquista. Dios no viene como un gran conquistador y nos conquista y nos avasalla, ¿verdad? Y nos priva de nuestra libertad o nos priva de quiénes somos. Dios nos enamora, decía el Padre. Dios nos enamora. Jesucristo vino precisamente a eso, a declararnos el gran amor que Dios Padre nos tiene. Él es el amor de Dios hecho carne, presencia viva para nosotros. En su infinito amor, Jesucristo se nos acerca y nos toca y nos sana, nos restaura, nos libera, transforma nuestra vida. Porque esa ha sido su misión que continúa a través de su iglesia, misión que continúa hoy tan vivamente, tan realmente como cuando caminó con sus discípulos en Cafarnaón, en Galilea. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como estos hombres, creer y ponernos a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y veremos la gloria de Dios. Porque estos hombres, estos amigos o hermanos o familiares o conocidos a lo mejor de este paralítico, vieron la gloria de Dios.
Y en este hombre, en este paralítico, se operó lo que yo llamo una sanación integral en su persona. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con eso? ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Jesús lo primero que hace es que lo sana espiritualmente. Tus pecados te son perdonados. Y aunque no se menciona, lo sana de las consecuencias de esos pecados. Cuando el Señor nos sana espiritualmente, cuando Él en su ministerio, ¿verdad?, que el cual ejerce a través de los sacerdotes por medio del sacramento de la confesión, nos sana espiritualmente, también nos da la gracia de sanarnos de las heridas, de las consecuencias de esos pecados en nosotros. Y nos llama a la reconciliación. Nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con nosotros, nos reconcilia con nuestros hermanos y hermanas, pero nos sana interiormente, nos sana emocionalmente. Espiritualmente y emocionalmente el Señor nos sana. Dios nos sana interiormente, Dios nos sana espiritualmente. Este hombre estaba interiormente fragmentado y Jesús, a través de ese gesto, lo restaura nuevamente. Le devuelve a él su dignidad de hijo de Dios. Le devuelve a él su estado, su unidad interior. Sanación espiritual, sanación emocional. Pero además de eso, Jesús lo sana físicamente. Levántate, toma tu camilla y vete. Y este hombre que estaba paralítico, tullido, no solamente espiritualmente, no solamente emocionalmente, y hablaremos de eso un poquito más dentro de unos minutos, habiendo sido sanado interiormente, habiendo recuperado sus fuerzas interiores, ahora experimenta una sanación física. Tiene la capacidad de poderse levantar, de sobreponerse a sus miedos, de sobreponerse a sus temores, de sobreponerse al qué dirán, a lo que pensarán aquellos que lo estaban mirando. Y tomando su camilla, regresa a su hogar. Pongámonos a pensar, hermanos y hermanas, en el impacto, en la reacción que se dio en esa familia cuando vio entrar al paralítico caminando. Una reacción similar me viene a la mente a la de lo que sucedió con Zaqueo, Lucas 19, cuando el Señor le dijo a Zaqueo: baja, hoy voy a entrar en tu casa, hoy va a entrar la salvación en tu casa. Pongámonos a pensar en la reacción de su familia. ¿Cómo reaccionó la familia de este hombre? No hacía ni siquiera tal vez 2 horas atrás lo habían visto tumbado, como decimos, tirado ahí en esa camilla. Y ahora lo ven entrar sano, restaurado, transformado por el poder de la palabra de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo fue esa acogida? ¿Cómo se habrán llenado de alegría y de gozo los corazones de sus familiares? Ni se diga de sus amigos y vecinos. Él mismo, este mismo paralítico del cual no sabemos su nombre, porque podemos ser cualquiera de nosotros. Ese paralítico puede llamarse perfectamente Jorge Arturo, y en un tiempo se llamaba Jorge Arturo. Cuando estaba paralítico, paralizado completamente por realidades, por experiencias de mi vida, cuando niño, durante mi pubertad, que me tenían atado, que me tenían completamente marginado, completamente desfigurado interiormente. Y no fue sino por el amor, la compasión, la misericordia de Dios que por medio de un sacerdote vino a mí el Señor y tocó mi vida y me sacó de esa parálisis y me recordó quién era.
Me restauró nuevamente y me empezó y me enseñó cómo vivir como un hijo de Dios. Recuerdo, y más adelante daremos más detalles de mi testimonio. Yo viví una vida muy, muy licenciosa, muy de la calle. Me crié en la calle de San José, Costa Rica. Y mi abuela, a quien yo llamo mi madre, y algunos conocen ya mi testimonio, decía, ella no pensaba que yo llegara a cumplir 20 años, precisamente por cómo estaba viviendo, ¿no? Por todas esas situaciones en las que me encontraba, todas esas heridas y ataduras, vicios, de las cuales el Señor en su compasión y misericordia, de las cuales el Señor me rescató. Ese día que tuve ese encuentro con el Señor, que el Señor salió a mi encuentro, ¿verdad? Como salió al encuentro de este paralítico, yo regresé a mi casa temprano, regresé a mi casa como a las 6 de la tarde, y mi mamá, mi abuelita, no podía creer que un sábado, ¿verdad?, yo estuviera temprano en casa. Mucho más aún se sorprendió cuando no me vio salir durante toda la noche. ¿Qué le habrá pasado a Jorge Arturo? ¿Qué fue lo que le pasó? Yo sabía que él había ido a la iglesia, que había ido a hablar con un sacerdote, pero ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió en su vida en ese momento? Que ahora está aquí en casa, se ve diferente. Qué maravilloso debió haber sido ese encuentro entre el paralítico y su familia y sus vecinos. Pero también hay otra realidad que experimentó este hombre, esta persona. Precisamente por su enfermedad, era un hombre que no tenía una vida ni familiar, no tenía una vida social, marginado, despreciado por todos. Tampoco podía ir al templo. No podía ir al templo. Para un judío no podía ir al templo a ofrecer sus oraciones y sacrificios. Eso era algo inédito, era algo terrible. Terrible. Y a partir de ese momento, de ese encuentro con Jesucristo, este hombre no solamente volvió sano, restaurado a su familia, sino que pudo incorporarse a la vida social, ¿verdad? Pero sobre todo y ante todo, a la vida del culto, poder ir al templo. ¿Cómo se habrá sentido él cuando pudo entrar en el templo y ofrecer sus ofrendas? A este hombre Dios solamente lo sanó espiritualmente y emocionalmente, por las heridas, ¿verdad?, propias del rechazo de la familia, del rechazo de los vecinos, los menosprecios que habrá recibido, los insultos que habrá recibido, ¿verdad?, por su enfermedad. El Señor lo sana interiormente, lo restaura interiormente, lo vuelve a ese estado de gracia, si usted quiere, ¿verdad?, en el amor de Dios, y lo reincorpora a la vida a la cual había sido llamado por Dios mismo antes de su enfermedad, a vivir como un hijo, una hija de Dios. Dios nos sana espiritualmente, Dios nos sana emocionalmente, Dios nos sana físicamente, Dios restaura nuestras relaciones. Para Dios, mi hermano y hermana, para Dios no hay nada imposible. No hay absolutamente nada que Dios no puede y no quiera sanar. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay realidad que Dios no pueda transformar. De eso, mire, yo soy testigo fiel. Porque aquel que decían que no llegaría a 20 años va a celebrar 65 muy pronto. Y para aquel que no había esperanza ni futuro, Dios en su infinita misericordia le regaló una esposa que es un don de Dios en mi vida. Tengo 5 hijos, 8 nietos y estoy sirviendo en la iglesia como uno de sus diáconos. Merecidamente para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Esta sanación de la cual
hemos conversado y en otros momentos trataremos con más profundidad. Nos demuestra a nosotros que cuando nos acercamos a Él con fe, con confianza, cuando nos depositamos en sus manos, cualquiera que sean nuestras dolencias, cualquiera que sean nuestras realidades, cualquiera que sean nuestras situaciones, Él tiene el poder para transformarnos. Él no va a poner un remiendo. Él va a hacer todas las cosas nuevas. Le devolvió a este hombre no solamente su vida, sino una vida nueva. Una vida totalmente transformada por el ministerio de sanación y predicación de Jesucristo. Igualmente a ti, igualmente a mí. Señor, yo sé que tú puedes sanar. Mi hermano y hermana, no le ponga atención usted al mundo. No le ponga atención a lo que dicen otros. No le ponga atención a esa vocecilla a veces que resuena en nuestros oídos y que nos dice que no somos importantes. Somos tan importantes. Cada uno de ustedes es tan importante para Dios que me atrevería a decir que si usted hubiese sido la única persona en este mundo, de igual forma Jesucristo hubiera venido, hubiera muerto y resucitado por ti. Tú eres lo más importante para Dios. Tú eres lo más importante para Dios. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios en su palabra. La voz de Dios a través de la iglesia. La voz de Dios que nos invita, que nos llama, que nos apresura, si usted quiere, a que nos acerquemos a Él y nos sumerjamos en las aguas compasivas de su amor misericordioso. Señor, yo sé que tú puedes sanar. Quiero invitarles ahora a que en oración nos pongamos en las manos de Dios. Quisiera hacer una oración que en su ministerio sacerdotal de predicación y de sanación hacía el siervo de Dios, Padre Emiliano Tardif, fundador de la comunidad a la cual inmerecidamente también pertenezco. Oremos, pero oremos confiadamente. Oremos con todo nuestro ser. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, no importa cuál sea la realidad. Acuérdate que para el Señor lo importante no es el ayer, sino el hoy. Hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios quiere restaurarte. Hoy Dios quiere liberarte. Señor Jesús, creo que estás vivo y resucitado. Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de los que en ti creemos. Te alabo y te adoro. Te doy gracias, Señor, por venir hasta mí como el pan bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Hoy quiero presentarte todas mis enfermedades, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y tú mismo me alcanzas hasta donde yo esté. Tú eres el eterno presente y tú me conoces. Ahora, Señor, te pido que tengas compasión de mí. Visítame a través de tu evangelio para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy y que se renueven mi fe y mi confianza en ti. Te lo suplico, Jesús. Ten compasión de mis sufrimientos físicos, de mis heridas emocionales y de cualquier enfermedad de mi alma.
ten compasión de mí, Señor. Bendíceme y haz que vuelva a encontrar la salud. Que mi fe crezca y me abra las maravillas de tu amor, para que también sea testigo de tu poder y tu compasión. Te pido, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y tu preciosísima sangre, sáname, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi corazón, sana mi alma. Dame vida y vida en abundancia. Te lo pido por intercesión de María Santísima, tu Madre, la Virgen de los Dolores, la que estaba presente de pie cerca de la cruz, la que fue la primera en contemplar tus santas llagas y que nos diste por madre. Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias y que por tus llagas hemos sido sanados. Hoy, Señor, te presento en fe todas mis enfermedades y te pido que me sanes completamente. Te pido por la gloria del Padre del cielo que también sanes a los enfermos de mi familia, a mis amigos. Haz que crezcan en la fe y en la esperanza y que reciban la salud para la gloria de tu nombre. Para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones a través de los signos y prodigios de tu amor. Todo esto te lo pido, Jesús, porque tú eres Jesucristo. Tú eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño. Estoy tan seguro de tu amor que aun antes de conocer el resultado de mi oración en fe, te digo, gracias, Jesús, por lo que tú vas a hacer en mí y en cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por las enfermedades que tú estás sanando ahora. Gracias por los que tú estás visitando con tu infinita misericordia. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. A Él la gloria, a Él el honor, a Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.